Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hace poco, apenas una semana más o menos, han salido los resultados de la evaluación de los contratos postdoctorales, de la convocatoria de contratos postdoctorales o becas Marie Curie. Y el resultado ha sido bastante sorprendente comparado con convocatorias de años anteriores. Y es que el corte de la nota está aproximadamente en un 96%, lo cual hace este proceso muy, muy competitivo, mucho más que antes. En convocatorias anteriores, el corte solía estar en 90%, 91%, etcétera, lo cual es todavía medio asequible, pero un 96%, 97% está ya en torno a la imposibilidad, y es que uno escriba una propuesta de proyecto postdoctoral muy, muy buena y que sea bastante sólida y que pueda recibir muy buena puntuación, pero que ya no sepamos qué hay que hacer para recibir esos pocos puntos que quedan para poder entrar en el, digamos, en el aprobado o el poder conseguir estas becas postdoctorales. Este fenómeno se está dando ahora mismo en muchos contextos, no solo en las becas, y no me gusta llamarlo becas, pero para que se entienda, en las becas Marie Curie, sino que también se está dando en proyectos europeos y en muchas otras convocatorias. En lo que se está viendo es que el valor umbral para poder entrar y conseguir esa beca ha subido muchísimo respecto a años anteriores. ¿Y cuáles son las posibles razones? En algunos casos te las puedes imaginar y en otros casos se está diciendo de manera bastante explícita. Una de las razones es el uso de la inteligencia artificial. Tanto el uso de estas herramientas, tanto en la redacción de las propuestas por los solicitantes, lo cual es algo más o menos lógico y esperable, pero también en el uso de estas herramientas por parte de los evaluadores, donde aquí hay una zona bastante gris, donde se podría suponer que no deben utilizarla por toda la responsabilidad que lleva el uso de estas técnicas, por si las guías que ellos tienen para aplicarlas les permiten utilizarlas o no, pero yo creo que es mejor estar preparado y pensar que los evaluadores van a utilizar estas herramientas. Entonces, vamos a empezar a desglosar esto un poco. Por una parte, ¿qué supone el que los solicitantes usen las herramientas de inteligencia artificial? Pues lo que se supone, y los números lo están empezando a arrojar, y declaraciones por diferentes actores, es que antes, y vamos a irnos hace 5 años aproximadamente, muchos solicitantes podían tener ideas buenas, podían tener un currículum bueno, pero quizás el escribir no era su fuerte, o no tenían tiempo, o les pillaba tarde, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que por esta limitación del escribir no se presentaban a las convocatorias. Pero ¿qué está pasando ahora? Gracias a las herramientas de ella, os los podéis imaginar, muchos de ellos, aunque quede muy poco tiempo para enviar el proyecto, aunque no sepan escribir demasiado bien, pero si tienen las ideas claras y tienen un currículum bueno, deciden intentarlo y pueden conseguir una propuesta que parezca más o menos bastante robusta para poder aplicar a la convocatoria. ¿Y qué significa esto a un nivel global? Esto a un nivel global significa que, por ejemplo, en la convocatoria Marie Curie ha habido un 30% más de solicitudes que en años anteriores. Y en otras convocatorias del mismo tipo ha pasado exactamente igual. Proyectos europeos, ERC grants y muchas otras. Esto es en Europa, pero es bastante factible que en el resto del mundo la situación haya sido bastante similar. Con lo cual se resume en que tenemos una mayor competitividad a nivel global en todas las aplicaciones posibles. Todas las aplicaciones, sobre todo las que llegan a la mayor parte del público. Luego, por otra parte, lo que se está empezando a ver, hemos hablado de qué sucede con los solicitantes, ahora por los evaluadores.
Algunos evaluadores están empezando a admitir de manera totalmente abierta e incluso se filtró el otro día un documento del programa Horizon donde ojalá pudiera poner el enlace, a ver si lo pongo luego, donde se comentaba de manera totalmente clara que se estaban utilizando todas estas herramientas de manera directa para hacer un primer filtro y que el segundo filtro ya lo hacía un evaluador humano. Nosotros incluso hemos aplicado algunas convocatorias aquí en España de la Fundación La Caixa, donde se decía de manera abierta que el primer filtro lo realizaba una inteligencia artificial. Así que bueno, dadas esta situación, estos hechos, yo creo que hay que estar preparado o mejor dicho, ser consciente de que todas estas herramientas se utilizan tanto por solicitantes como por evaluadores y hay que pensar en qué puede hacer uno, ¿no? ¿Qué puede hacer uno para, digamos, luchar contra esta situación? Y entonces hay que luchar en dos frentes. Uno, porque queremos conseguir esa beca, queremos conseguir ese proyecto. Uno, ¿cómo luchamos contra los demás solicitantes? Bueno, sabiendo que los demás solicitantes también van a utilizar estas herramientas, la única manera posible de luchar contra ellos, y entiéndase que esto de luchar es entre comillas, quizás lo que queremos decir aquí es competir, es que tu propuesta sea mucho mejor, que tus ideas sean mejores, que tu currículum sea lo mejor posible, y eso seguro que es algo que estamos haciendo ya todos en un contexto y en el otro. Luego también tenemos que conseguir que la redacción de la propuesta, y este es uno de los puntos clave, pero de momento lo voy a dejar porque quiero hablar de la segunda parte para conectarlo ahí. Bueno, ¿cómo luchamos ahora contra los evaluadores? Si estamos suponiendo que al menos el primer filtro va a ser una IA y que el segundo va a ser humano, entonces hay que pasar ese primer filtro. Hay que pasar el primer filtro de la IA. Y entonces vamos a intentar pensar en cómo los evaluadores utilizan la IA. Bien, por lo que se sabe y por lo que muchos comentan, lo que hacen es lo siguiente. Ellos reciben la propuesta, el proyecto, puede ser 10 páginas, 15 páginas, y lo que hacen es meterle a una IA, ya sea ChatGPT, Gemini, Claude, lo que sea, le meten primero un documento que contiene la guía de la convocatoria, el Call Guidelines, donde se supone, donde se especifica de manera detallada, puede ser un documento de 50 páginas, qué es lo que se evalúa y con qué criterios, etcétera, etcétera. Entonces cargan en ChatGPT o en lo que quieras ese documento y a continuación, imagínate, no es necesario imaginar mucho, cargan tu propuesta. Y luego simplemente ya va a depender de cada uno con qué rigor lo aplique, con qué tiempo tenga para poder hacerlo. En fin, le piden a la IA, bueno, evalúame este proyecto que pertenece a tal convocatoria de acuerdo a los criterios que te estoy adjuntando. Y házmelo de la manera lo más razonada posible y explicándome la puntuación que asignas en cada uno de estos puntos. ¡Pumba! Y ahí a ellos pues les llega un informe. Esto está basado en suposiciones y en comentarios con muchos evaluadores. Entonces, les llega este informe, imagínate que a ellos le llegan 5 propuestas, ¿no? Pues quizás se quedan con la que mejor puntuación obtiene y esa ya luego pues revisan la evaluación de manera más detallada, de manera más humana, de manera más objetiva, porque ya todos saben o todos deberían saber que la IA se puede equivocar. Bien, ¿es esto correcto? ¿Es incorrecto? Pues esas son cuestiones que nos podemos hacer nosotros y que podemos filosofar todo lo que queramos, pero la realidad es la que es. Y esto es un poco por lo que está pasando. Este proceso puede ser bastante incorrecto porque tú le puedes pedir a una IA la misma evaluación en las mismas condiciones, con el mismo prompt, con los mismos documentos, se la puedes pedir 5 veces y pueden haber variaciones. Variaciones que pueden oscilar entre pasar de una puntuación de 90% a 85%, a 95%, puede haber muchísima variación. Entonces esto es un proceso bastante dudoso. Pero lo que tenemos que saber es que van a hacerlo. Y que también tenemos que aceptar que nosotros podemos hacer lo mejor posible y que luego ya es el universo y el caos el que decide si te la dan o no. Pero nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es lo que podemos hacer para incrementar las posibilidades de conseguir ese proyecto. Entonces, bueno, bien, lo primero, tenemos que escribir nuestro proyecto lo mejor posible. Esto lo hemos comentado en episodios anteriores del podcast, hay muchos de ellos relacionados con este tema, pero si es la primera vez que escribes un proyecto postdoctoral,
Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es leerte bien las bases y lo que te piden. Típicamente, por resumir muchísimo, en la beca Marie Curie hay un criterio de excelencia que cuenta, no lo sé, cuenta un 30%, imagínate. Luego hay otro criterio de impacto que puede ser del 30%. Luego hay otro criterio de cualquier otra cosa y así, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente la gente lo que hace es que no se lee estos criterios y dice, bueno, voy a escribir un proyecto. Yo sé que en la plantilla del proyecto primero tengo que contar el estado del arte, luego la metodología y luego el impacto. Y escriben sobre la marcha. Así vas a tener muy, muy pocas posibilidades. Y te voy a explicar por qué. Normalmente y de manera tradicional, los evaluadores, los buenos evaluadores, ya tienen en cuenta de memoria, incluso a veces, cuáles son los criterios a evaluar en la convocatoria. Entonces ellos constantemente están buscando en tu propuesta si has escrito una sección de impacto, si has escrito una sección de excelencia y si la has articulado primero de manera conveniente y segundo, y muy importante, si has utilizado las palabras clave que se espera que tengas que utilizar de acuerdo a lo que pide la convocatoria. Normalmente cuando eres muy joven y estás aplicando este tipo de convocatorias es que ni te lees las bases y tampoco conoces que el sistema sea tan estricto a la hora de puntuar los proyectos. Pero la realidad es esa. Entonces, por resumir muchísimo, te tienes que leer en detalle todas las características de la convocatoria y apuntar con fuego o como quieras qué es lo que se pide en cada una de ellas y sobre todo tratar de entender, porque muchas veces tampoco está claro, cuáles son las palabras clave que tiene que tener tu proyecto para que cada uno de esos apartados reciba la máxima puntuación posible. Porque si no, aunque las ideas sean buenas, si no están formuladas como se espera que deban estarlo, de acuerdo a la convocatoria, no va a conseguir todos los puntos. Esto es triste, podemos filosofar sobre ello todo lo que quieras, pero la realidad es esa. Hay ciertas palabras, hay ciertas frases, hay ciertas cosas que deben estar ahí y esto está especificado de manera a veces clara y a veces entre líneas en la convocatoria. Bien, entonces la manera clásica sería escribir nuestro proyecto. No me voy a adentrar hoy si tus ideas son claras, si tu currículum es bueno, vamos a suponer pues que sí, pero estamos hablando de cómo plasmarlo en el papel para tener las máximas posibilidades. Entonces, vamos a suponer que nos hemos leído las características de la convocatoria, hemos entendido exactamente qué es lo que se nos pide, hemos intentado escribir lo que se nos pide y además en el espacio máximo que tenemos para cada una de las secciones y hasta ahí estaríamos en el año 2020, 2021, 2022. ¿Vale? Ahora vamos a tener en cuenta cómo escribir todo eso de manera que a la IA digamos que le guste, que lo entienda. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues una manera fácil, que quizás os estéis imaginando ya, es que una vez que tenemos escrito ese primer borrador de toda la propuesta, le pasamos a una IA, la que queráis, preferiblemente una de las últimas versiones, y si hace falta que tengáis la licencia de pago, pues lo pagáis. Que igual que comentamos que hace el evaluador, que nosotros intentemos reproducir el mismo proceso. Simplemente cargamos los detalles de la convocatoria, nuestra propuesta, y le preguntamos si cumple o no y en qué grado lo que pide la convocatoria. Y por favor que lo haga de manera razonada, que no se lo invente, que suelte cualquier cosa. Entonces, bueno, lo hacemos, ya sabéis, y ya tendremos un informe de si coincidimos o no coincidimos con los puntos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay que pensar que si suponemos que el evaluador va a hacer lo mismo, entonces aquí ya podríamos tener una ventaja, ¿vale?, sobre otros solicitantes porque ya estamos reproduciendo el mismo proceso. ¿Lo hemos hecho del todo bien? Bueno, todavía tenemos que considerar alguna serie de cosas. Uno, como comentábamos antes, em, es muy probable que un modelo de lenguaje, al llamarlo con el mismo input, prompt y documentos varias veces, pues va a dar salidas distintas. Entonces yo aquí lo que recomendaría, por la propia experiencia, es llamarlo 3 veces. Llamar 3 veces al modelo y tener 3 salidas, 3 outputs. Eso por una parte. Luego, por otra, em, nosotros lo que no sabemos tampoco es qué modelo de lenguaje va a utilizar el evaluador. No sabemos si va a utilizar ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, etc. Y hay muchísimos, ¿no?
¿Cuál sería la solución? Pues os lo podéis imaginar, en función de lo que he comentado antes. Lo más práctico, bueno, lo más práctico, lo más útil, porque práctico no es, sería utilizar el mismo procedimiento con 4 modelos de lenguaje diferentes y llamar 3 veces cada uno. En total haríamos 12 llamadas. Ostras, Horacio, pero eso es muy complicado y me va a llevar muchísimo tiempo. Sí, lo sé, lo sé. Pero aquí lo que os recomiendo es una manera, normalmente el uso normal de modelos de lenguaje es de manera interactiva mediante tipo chat, como lo hace muchísima gente, pero aquí lo que os recomendaría que aprendáis un poco a programar mediante scripts y llamadas al API de estos modelos, con lo cual escribes un código que te va a hacer todo el proceso de una sola llamada y te va a llevar a ejecutarlo 1 minuto. Entonces aquí recomendaría muchísimo que si estáis investigando y si queréis sobrevivir en este duro mundo de la investigación, que aprendáis un poco a programar con estas herramientas. Hace poco, no recuerdo qué episodio, 2 o 3 o 4 episodios atrás, estuve comentando sobre cómo aprender el uso de estas herramientas y del cambio de paradigma en programación. Entonces, escuchadlo porque eso os puede dar muchas ideas. Bueno, vamos a suponer que ya habéis utilizado esto y entonces tenéis 12 informes. 12 informes de evaluación escritos por 4 IAs y cada IA llamada 3 veces. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Pues ver en consenso, en qué coinciden todos esos informes. ¿Cuál sería la manera obvia? La manera obvia sería leerlo nosotros. Pero claro, si nos tenemos que leer 12 informes, luego además nos va a costar muchísimo ver de manera fácil en qué coinciden todos ellos. Entonces, otra vez, una manera relativamente fácil sería ejecutar otro código, escribir otro código, obtener otro código mediante herramientas IA al mismo tiempo, como comentaba en ese episodio anterior, con la herramienta Cursor, Cloud Code o alguna de estas otras, que coja esos 12 informes y que nos elabore a su misma vez un informe consenso en lo que coinciden eh, todas esas evaluaciones. Y por último, y no es por rizar el rizo, pero claro, cuando obtenemos ese informe consenso, tenemos que utilizar un modelo de IA. Y la pregunta sería, ¿cuál utilizamos? Si utilizamos ChatGPT, Claude, Grok o Gemini. Pues aquí otra vez lo mismo. Yo lo que recomendaría es utilizar 4 modelos distintos que obtengan esos 4 informes consenso por estar bien cubiertos. Entonces al final obtendríamos 4 informes consenso que si lo hacemos de manera bastante organizada nos pueden dar el feedback en una página y tendríamos 4 páginas. Y esas ya sí que nos las podemos leer tranquilamente para obtener información más consensuada sobre cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestros proyectos en función de todo lo que nos pide la convocatoria. Y ya no profundizo más en esto, que queda un poco denso. Os recomendaría que lo probaseis, etcétera. Ahora nos quedaría, vamos a suponer que mediante esta técnica, y recordad, eh, este proceso además requeriría varias iteraciones, porque imaginaos que después de hacer todo esto, los informes nos dicen, bueno, pues parece que tienes que mejorar esta parte, cortar la otra, extender la otra. Tendremos que trabajar para obtener una segunda versión de la propuesta, a la cual a su vez podríamos aplicar este proceso de evaluación mediante IA otra vez. Entonces, este proceso, lo que quiero decir, se puede realizar en varias etapas iterativas, pero no podemos estar toda la vida haciéndolo, ¿verdad? Todo va a depender del tiempo que queramos, de lo que queramos pulir y también yo no lo aplicaría más de 3 o 4 veces, ¿vale? Lo dejaría ahí. Vale, bien, vamos a suponer que ya hemos realizado este proceso y tenemos una propuesta súper pulida. Ahora vendría el momento de pensar en que esa propuesta le va a llegar al evaluador humano y ahí ya pues entra, digamos, entra en el reino de la escritura clásica pues de propuestas. Y aquí ya todo es un poco más sui generis, un poco ya más subjetivo, porque si aquí ha llegado nuestra propuesta es porque normalmente está bien escrita, está de acorde a lo que pide la convocatoria y aquí poco más ya podemos hacer. Poco más ya podemos hacer. Yo aquí lo que sugeriría es utilizar, igual que para la primera parte de IA, nos hemos ayudado del feedback IA, para esta parte más humana obtendría feedback humano. ¿Qué quiere decir esto? No podemos programar un humano, pero básicamente yo lo que intentaría hacer es
a través de nuestra carrera investigadora, si queremos progresar, tenemos que tener o conseguir desarrollar una red de contactos, amigos, investigadores, etcétera, con los cuales podamos contar o pedirles favores de vez en cuando. Entonces, ¿a qué quiero decir a dónde quiero llegar con todo esto? Que en este caso lo que haría es intentar llegar a, por ejemplo, a nuestro director de tesis, si estamos aplicando a la Marie Curie Postdoc, a nuestro host supervisor que vamos a tener si conseguimos la beca, etcétera, etcétera, para enviarles esta propuesta que está mucho más avanzada y que nos puedan dar un feedback humano, ¿vale? Incluso si tengo mucho dinero, hay consultoras que nos la pueden evaluar. Y donde hay consultores que tienen muchos años de experiencia evaluando este tipo de propuestas y que nos pueden dar un feedback bastante acorde porque ellos continuamente están trabajando en este campo y quieren que las propuestas funcionen de la mejor manera posible. Entonces, punto práctico y concreto, intentaría obtener un feedback humano de alguna de estas maneras. Y ya, amigos, a partir de aquí, pues ya hemos llegado, ¿verdad? A partir de aquí ya el universo decide, el caos, la entropía, etcétera, dónde podemos llegar, ¿vale? Bien, ¿qué otras cosas podemos tener en cuenta? Uno, y estas son cosas que he visto anteriormente en muchos escenarios. Uno, no me la jugaría por todos los problemas que estamos viendo a una única convocatoria. Intentaría aplicar a varias convocatorias en paralelo. Y sobre todo, si estamos hablando de contratos postdoctorales, predoctorales incluso, muchas veces es interesante no ir a convocatorias generales a las cuales de manera muy previsible puede aplicar todo el mundo, sino también buscar convocatorias nicho que conocen muchísima menos gente y donde por tanto se puede reducir considerablemente esa competitividad tan elevada que se da en las convocatorias generalistas. Y aquí la única solución es buscar, preguntar, etcétera. Hay fundaciones de temas específicos, hay fundaciones, qué sé yo, de temas de nutrición, de temas de inteligencia artificial. Entonces ahí estar consciente y buscar, básicamente buscar convocatorias, ¿vale? Eso por una parte. Y nada más, no me quiero extender más, que ya creo que ha quedado este episodio demasiado largo como siempre. Espero que te haya resultado interesante el episodio y sobre todo mi última lectura aquí sería que sea bastante consciente de lo que hemos comentado en este episodio porque si te vas a dedicar a la carrera investigadora, es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos porque cada vez van a estar más presentes a la hora de que sigas aplicando convocatorias, porque sí, amigos, en la carrera investigadora ese es el proceso, ese es el camino, no guste o no, vamos a tener que estar aplicando de manera bastante constante, a menos que nos contrate OpenAI y nos dé una millonada, pero bueno, entonces debéis tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues nada más. Si os ha resultado interesante el episodio, os agradecería que estéis en la plataforma que estéis, Apple Podcast, Spotify, Evox, YouTube o lo que sea, que le deis a este episodio like o que os suscribáis al canal, porque eso os cuesta muy poco y hace que el podcast crezca muchísimo y que así pueda llegar a la mayor cantidad posible pues, de oyentes. Y luego, por otra parte, si piensas que necesitas ayuda más personalizada para poder aplicar a este tipo de convocatorias, pues también puedes contactarme y podemos hablar sobre cómo podría ayudarte. Entonces, nada más, que tengas un maravilloso día y hasta la próxima.